Y a raíz de esto quise preparar este tema. Va a ser un tema en dos partes, porque si ya se fijaron en sus notas, dice serie, y la serie es de dos partes, y el tema es 4 verdades espirituales ante un recordatorio de la muerte. 4 verdades espirituales ante un recordatorio de la muerte. Porque esta enfermedad, hermano, nos recuerda que un día vamos a morir de algo. Porque muchos han muerto tristemente, desafortunadamente. Y algunos de nuestros hermanos han perdido seres queridos, muy apreciados y queridos. Mi suegro, mi esposa perdió a su papá de esta enfermedad hace un año ya. Nuestra hermana Isabel también. Su papá y su mamá también. Entonces, hermanos, no sé quién más haya perdido un ser querido por esta enfermedad. No estamos exentos de que llegue esta enfermedad y muramos. Pero si es así, Dios lo va a permitir. Y si no es así, Dios lo va a permitir, porque Él es soberano y Él sabe lo que hace y Él permite las cosas. Él permite la enfermedad, Él permite la muerte como la sanidad. 4 verdades espirituales ante un recordatorio de la muerte. Nuestro pasaje principal, el clave es Isaías 38:1, pero también vamos a ir leyendo o ir extrayendo las riquezas espirituales del 1 al versículo 5. Y lo voy a dividir en dos partes. En sus notas dice la primera parte, que la compartiré hoy. En este momento la primera parte es verdades espirituales dignas de recordar. Y hay 2 verdades espirituales referentes a la muerte y a la enfermedad en la vida del rey Ezequías que tenemos que recordar. Y la primera verdad es esta, ¿verdad? La primera verdad es esta que tenemos aquí. De una vez se las voy a dar para que la escriba. La oración de un corazón consagrado al Señor. Escriba. La oración de un corazón consagrado al Señor. Esta es la primera verdad en medio del recordatorio de la muerte de esta enfermedad tan tremenda como es el COVID, Delta, Omicron. La primera verdad es esta, la oración de un corazón consagrado al Señor. Segunda verdad. La segunda verdad es la compasión y acción de Dios en la oración de Ezequías. La compasión y acción de Dios en la oración de Ezequías. Voy a repetirlas otra vez. La primera verdad es esta, porque sé que Dani, verdad, con diligencia pone el tema y pone los puntos para nuestros hermanos que se conectan. El tema es una serie de 2 temas, 4 verdades espirituales ante un recordatorio de la muerte. La primera parte es esta, verdades espirituales dignas de recordar en la vida del rey Ezequías. Y la primera verdad es la oración de un corazón consagrado al Señor, versículos 2 y 3. La segunda verdad que veremos hoy es la compasión y acción de Dios en la oración de Ezequías, versículo 4 y versículo 5. Este es un sermón expositivo. La otra parte, ¿cuándo, pastor? Y la otra parte, ¿de cuáles textos va a hablar? Sería imposible, hermanos, en una sola predicación predicarles yo de los 22 versículos, sí, 22 versículos del capítulo 38. Es imposible si lo quiero hacer expositivamente como me gusta hacerlo. Tendríamos que ver texto por texto y extraer las riquezas espirituales de texto por texto. Sería imposible en una hora o en 40 minutos. Pero lo que vamos a hacer es del 1 al 5 estudiaremos hoy. Y el primer domingo de febrero, si Dios nos permite, primer domingo de febrero. ¿Y por qué hasta el primer domingo de febrero, pastor? Bueno, siguiente domingo es 19 y está el pastor Zamora, escuela dominical, segundo servicio. El siguiente domingo del 19, bueno, ahorita ya estoy enredado con los días del calendario, ¿verdad? Pero el siguiente domingo el del 19, si alguien tiene un calendario allí, hermana Fanny, ¿está ahí en el calendario? Ya está ahí. ¿Qué es el 19? Bueno, no estaba en el... ¿eh? Siguiente 19 de enero y luego siguiente 23. Próximo domingo. No, próximo domingo es 19.
23, perdón, 23. Y luego el siguiente es 30. Ok. Y el siguiente ya es 6 de febrero, ¿verdad, hermano Fanny? 6 de febrero. Bueno, ese domingo que me toca a mí, perdón por la confusión, ya los años, hermanos, ¿verdad? ¿Mande? Tú me entiendes, ¿verdad? Perfectamente. Mucho más me entiendes tú que nadie más aquí, ¿no? No, creo que es más joven que yo, ¿no? Bueno, no sé. Después lo vemos. Pero bueno, primer domingo de febrero, así, la segunda parte de este tema. Primer domingo de febrero, que es domingo 6, primera parte, porque el siguiente domingo está el pastor Zamora, el otro domingo está el pastor Roberto y está predicando en el segundo servicio. Todo enero le tocó al segundo servicio, escuela dominical a mí, y así nos estamos turnando. En febrero me tocará a mí todos los segundos servicios. Así es el orden que tenemos. Muy bien, entonces 6 de febrero, la segunda parte de este sermón. Muy bien. Entonces ya tienen anotado ahí los renglones, ya rellenaron los espacios. Bien. Isaías 38. Ya lo leyó el hermano Dani, nos hizo el favor de leer 1 al 5. Y esta enfermedad es un recordatorio de la muerte. Es un recordatorio de la muerte. Hay un pastor que se llama James Montgomery Boyce, que ya murió. Pero él dice que en la Edad Media, los que estudiaban la Biblia, la palabra de Dios, en la Edad Media, tenían en sus escritorios, en sus oficinas, un cráneo. No sé si lo han visto en las películas, en algún lugar, ¿verdad? Tenían un cráneo. ¿Y por qué tenían un cráneo ahí? Bueno, para recordarles que algún día ellos también iban a morir, cuando estudiaban la palabra de Dios. Y al lado del cráneo tenían una inscripción en latín que decía Memento Mori. En latín, Memento Mori. Y significaba un recordatorio de la muerte. Esta enfermedad, hermanos, nos hace recordar que un día moriremos y la verdad, lamentablemente, aunque no sea de esta enfermedad, nos vamos desgastando, hermanos, por lo normal del desgaste del cuerpo. El apóstol Pablo, hablando del desgaste de nuestro cuerpo, el apóstol Pablo dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Nos vamos desgastando, hermanos. ¿A cuántos ya le empiezan a doler las rodillas? ¿A cuántos ya? Dice Jonathan, a mí. Jonathan es un joven, ¿verdad? Bueno, pero por sus lesiones, ¿verdad? Por sus lesiones él está así. Pero hablando, Jonathan por las lesiones, pero a los de la edad ya que nos empieza a doler, hermanos, ya no nos podemos agachar y sin, ay, ¿verdad? Y a veces hasta truena, ¿sí? Truena, no sé si porque se acomoda o se desacomoda, hermano, ¿verdad? Ya nos hace falta aceite o no sé qué nos hace falta, ¿verdad? Ya ese líquido ese líquido especial, ¿verdad? En el cuerpo, que hace que, hay un líquido especial como el aceite, es un líquido especial que Dios hizo en nuestro cuerpo para que nuestras coyunturas, hermanos, tengan movimiento, no sé si sabía. Y algunos les gustan tronarse, ya sea los pies, ya ves que se mueve el pie o la mano. Bueno, no debemos de hacer eso, hermanos, porque dicen los médicos que cuando haces eso, truena una burbuja. Ese líquido se hace burbuja, lo haces burbuja y truena. Y ese líquido se va desgastando. Entonces, ya nos duelen los huesos, ya nos duele la espalda, ya no podemos dormir. Vamos entendiendo a los que no duermen, que ya son mayores de edad, con todo el respeto, que ya no pueden soportar y se levantan en la madrugada. Ya algunos no aguantamos la cama, en fin. Es un desgaste normal del cuerpo. Pero con esta enfermedad que ha aparecido, hay mucha confusión y hay muchas preguntas sobre esta enfermedad. ¿Es un juicio de Dios para el mundo? ¿Es una llamada de atención, hermanos? Para la iglesia puede ser una disciplina, porque nosotros ya no entramos en juicios de Dios, pero sí entramos en disciplina del Señor. Naciones, ciudades, gente no cristiana, incrédulos, entran en lo que se llama juicios del Señor. Pero nosotros como iglesia no, entramos en lo que se llama disciplina del Señor. Y esta enfermedad puede ser una disciplina, puede ser una llamada de atención, puede ser que Dios esté probando nuestra fe en este tiempo. Con esta enfermedad, ¿qué debemos hacer, pastor? Con esto que está pasando alrededor, ¿qué debemos hacer? Bueno, si conoces realmente quién es Dios, no debes de preocuparte. Si conoces quién es Dios, no debes de preocuparte. Si sabes quién es Él,
Él es el soberano, Él es el que cuida de nosotros. Necesitamos aprender eso. En la palabra de Dios, todo lo que tiene relación con el conocimiento de Dios, con quién es Dios, sus atributos, su carácter, debemos de saberlo y aprenderlo. Muchos dicen, pastor, ¿por qué no predican algo más práctico? ¿Por qué 5 pasos para salir de la depresión mejor? ¿Por qué 3 pasos para ser más feliz? ¿O por qué no habla acerca de la disciplina de los hijos? Todas esas cosas prácticas están en la palabra de Dios, sí, hermanos. Pero antes de esas cosas prácticas está la doctrina y del conocimiento de quién es Dios, hermanos. Y eso es lo que tratamos de enseñar. Por eso el hermano Daniel Contreras está con los jóvenes enseñándoles a sus hijos jóvenes acerca del Evangelio de Lucas. No sé en qué capítulo vas, Dani. ¿Qué capítulo llevas? ¿Vas? En el 9. Ahí la llevas, Dani. Ahí la llevas. Pero por eso los jóvenes necesitan aprender del carácter de Cristo para reflejarlo en sus casas, reflejarlo en su escuela, delante de sus padres, reflejar el carácter de Cristo. ¿De qué sirve que Dani les enseñe? Dani, ahora les enséñales acerca de la obediencia. Si no saben cómo Cristo obedeció a su Padre para que ellos obedezcan a sus padres. Por eso es muy importante, hermanos, el conocimiento de Dios. Los jóvenes están aprendiendo, los varones en la escuela dominical, la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo es y su ministerio en nuestras vidas. Y necesitan aprender eso. Pastor, denos un ejemplo de la doctrina, carácter de Dios antes que lo práctico. Hay muchas iglesias que enseñan lo práctico y se la pasan enseñando cosas prácticas. Y pastores en el internet y en las redes sociales que enseñan puras cosas prácticas. Pura cosa práctica. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Por ejemplo, si usted lee la carta a los Efesios, en los 6 capítulos de la carta a los Efesios, 4 capítulos enteros, en primer lugar se hablan del carácter de Dios. Los otros 2 capítulos que restan, sí, habla de cosas prácticas, cómo vivir la vida cristiana después de conocer el carácter de Dios. Por ejemplo, tan solo en el capítulo 1 de Efesios nos habla de la predestinación en Cristo, nos habla de la redención en Cristo, nos habla de la herencia en Cristo, recursos en Cristo, nueva vida en Cristo, unidad en Cristo y así sucesivamente. Ahora, hay una entrevista que se le hizo al pastor John MacArthur en un famoso programa de un famoso, ¿verdad?, que se llama Larry King. No sé si han oído de él. Él tiene un programa y una vez se le invitó a John MacArthur, pastor de la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles, California, para responder ciertas preguntas. Y una de las preguntas que le hizo este hombre, Larry King, a John MacArthur, refiriéndose a todo lo que pasa en el mundo y la maldad en el mundo, lo que pasó el 11 de septiembre, ¿se acuerdan con las Torres Gemelas? Él le hizo la siguiente pregunta. Le dijo, ¿qué es lo que nos enseña el 11 de septiembre? ¿Cuál es la lección del 11 de septiembre? Y John MacArthur contestó, la lección es esta: vas a morir y no estás en control de cuándo será. Vas a morir y no estás en control de cuándo será. Cuando leemos Isaías 38:1, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En otras palabras, da tus últimas instrucciones a tu familia. En otras palabras, pon en orden las cosas en tu casa y en tu familia. ¿Sí? Y esta enfermedad para el rey Ezequías, como la enfermedad hoy de coronavirus, COVID, Delta, Omicron, hermanos, esta enfermedad nos ayuda a entender que un día moriremos, pero también nos ayuda a entender que Dios tiene que quebrantar el corazón del hombre de alguna forma para que se vuelva a él. Por ejemplo, escriban y anoten Salmo 90, verso 3. Salmo 93, lo tengo aquí. Solamente anoten debajo del punto número, debajo de donde dice, antes del punto número 1.
Dice el Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dios usará cualquier cosa en nuestras vidas para lograr sus propósitos eternos en nosotros, hermanos. Y una de las circunstancias en nuestra vida que Él usa es la enfermedad. ¿Cuánta gente en la Biblia no se enfermó? Y con esa enfermedad reconocieron la necesidad de Dios. En la palabra de Dios encontramos a muchos que enfermaron, incluso hasta murieron. Por ejemplo, quiero anotar estas citas, primero de Reyes 17:17, aquí tengo la cita, primero de Reyes 17:17, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, dice la palabra de Dios, en aquel siervo. En el segundo de Reyes 13:14, segundo de Reyes 13:14, anote, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, dice la palabra de Dios. Y más adelante el versículo 20 dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Segundo Reyes 13:14. El rey Joram, ¿cuántos han reído del rey Joram? Un rey impío, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice el segundo de Crónicas 21, 18 y 19, segundo de Crónicas 21, 18 y 19. Después de esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin de al cabo de 2 años, los intestinos, hermanos, se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa el rey Joram. Segundo de Crónicas 21, 18 y 19. En Génesis 48:1 dice así, Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y en el 49:33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, murió y fue reunido con sus padres. Dios puede llevarnos al cielo de cualquier manera y de cualquier forma. Puede ser a través de esta enfermedad, con un propósito. Este mundo está recibiendo de parte de Dios una advertencia muy seria que comenzó en diciembre del 2019. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre fueron días de, se oye por allá, se oye en Asia, se oye en Japón, se oye en Corea, y nosotros aquí en Norteamérica o en Latinoamérica o en América no nos preocupaba eso. Es por allá y está muy lejos. Hay un océano y un mar inmenso que nos separa, ¿verdad? Pero después, hermanos, en diciembre se comenzaron ahí los primeros casos, en diciembre de 2019, en una ciudad llamada Wuhan, en China. Los primeros casos, ¿verdad? Después, en entre enero, febrero y marzo, un crucero que llegó de Japón o de China, un crucero a Nueva York, ahí venía mucha gente. El epicentro de Estados Unidos donde comenzó el COVID fue Nueva York. De ahí se fue extendiendo a otros lugares y a otros estados del país, hasta ahora lo que sabemos, de mucha gente que ha muerto, mucha gente que fue contagiada y que sigue a través de este Omicron, una variante del COVID. Bien, en Isaías 38, 1 al 7 o 1 al 5, encontramos 4 verdades de la palabra de Dios que nos ayudan a entender sobre la muerte y en la vida del rey Ezequías. Primera verdad, vayamos a la primera verdad, la oración de un corazón consagrado al Señor. ¿Sí? Noten la actitud de Ezequías. En lugar de quejarse, de hacer preguntas, de cuestionar a Dios, que es lo primero que hacemos nosotros, hermanos, ¿sí? Y no es cualquier oración la que él hace, pero lo primero que hace es una oración con un corazón consagrado al Señor, una oración sincera de parte de él, una oración de un corazón como dice David, como dice el rey David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Anoten, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Bien, dice la oración de Ezequías. Ya leímos el versículo 1, vamos al versículo 2. ¿Sí? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo ¿qué? Oración a Jehová. ¿Y cuál fue su oración? Versículo 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos,
Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Saben ustedes, hermanos, que uno de las secuelas o consecuencias del COVID, Delta o Omicron, ¿saben qué es la depresión? ¿Sí sabían eso? La gente está llorando. Y ellos se pregunta, ¿por qué estoy llorando si a mí no me hacía llorar nada? Y de pronto estoy llorando. Bueno, es una de las secuelas que deja el COVID en algunos, no en todos, como otras secuelas muy diferentes en otras personas, pero una es la de depresión, tal vez por el sentido del aislamiento, de la soledad, de permanecer lejos de tu familia, aunque sea en la misma casa, permanecer lejos de tu familia, sin contacto, sin abrazar a tus hijos, sin hablar a tus hijos, sin ver a tus hijos, sin ver a tu esposa y verla nada más cuando abre la puerta y te deja el plato ahí o te da el plato en la mano, ¿verdad? Hubo hermanos en la iglesia que padecieron eso. Y es muy triste, porque te sientes solo en tu recámara, te sientes solo ahí y lees tu Biblia así y lloras, pero estás solo. Y tienes miedo de que puedas morir y tienes miedo y piensas muchas cosas, hermanos. Uno solo en la enfermedad, en el dolor, puede pensar muchas cosas. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi esposa? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo se van a proveer? O sea, muchas cosas. Y de aquí la depresión. Y muchos están llorando, están tristes por este asunto. Bien, el corazón consagrado de Ezequías. El corazón consagrado a Dios anda en el camino del Señor y esto lo mueve a actuar. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías como rey, hermanos? Ese corazón consagrado nos da ejemplos de todo lo que él hizo. Y hermanos, no hay tiempo para revisar todos los pasajes que yo estuve estudiando y investigando acerca de lo que él hizo. Pero este corazón consagrado hizo algo para el Señor. Y el corazón es movido a través de la consagración. Porque dice ahí que he andado delante de ti en verdad, a la mitad del texto 3, vean, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo muchas cosas. Restableció el culto en el templo, puso reglas y normas para el pueblo de Israel. Hizo tantas cosas, hermanos, Ezequías, en su vida y en su reinado, como otros no hicieron. Y se habla de él en todos los pasajes, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas 29, Crónicas 29, capítulo 30, capítulo 31, se nos habla de él, lo que él hizo. La vida de Ezequías tuvo grandes dificultades y ante toda circunstancia difícil, él oraba siempre. Él oraba. Cuando el rey Sennacherib, ¿se acuerdan del rey Sennacherib? No sé si han leído en la palabra de Dios, vino y atacar a Judá. Y cuando él era rey, ¿verdad? El pueblo estaba temeroso. Y él comienza a orar en este momento y en este tiempo, y era una circunstancia difícil. Ezequías oró a Dios. Segundo libro de Reyes 19, vayan conmigo, deje su hoja ahí por la pluma, por ahí en Isaías 38, pero vaya conmigo al segundo libro de Reyes 19. Él tenía una vida de oración y en esta enfermedad, como muchos de nuestros hermanos deben de aprender, que la primera verdad que debemos de aprender en una enfermedad que nos recuerda la muerte es la oración, pero no cualquier oración, la oración de un corazón consagrado al Señor. ¿Qué tan consagrado está tu corazón? Esa es la pregunta hoy, en medio de esta enfermedad. Bien, les dije, segundo libro de Reyes 19, versículo 10. Del versículo 10, hermanos, en adelante, el rey Sennacherib trata de amedrentar, trata de asustar, trata de poner miedo al rey Ezequías de cómo ellos, los asirios, habían atacado a otros pueblos y los habían destruido. Dice versículo 10, así diréis a Ezequías, ¿verdad? De parte de Sennacherib, el rey de Asiria, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. Y escaparás tú, le dice. Ahora vayan al 35.
Vayan al versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Fíjese, lo había amenazado. Y fíjese lo que hace Dios ayudando a Ezequías y al pueblo de Judá. Y aconteció que aquella misma noche, o sea, cuando habló este rey, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde estaba la soberbia y la altivez, ¿verdad?, con la cual habló a Ezequías de nuestro Dios. Y volvió a Nínive, donde se quedó. Atención. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo, Sennacherib, en el templo de Nisroch, su Dios, con D minúscula, Adramelech, eran hijos de él, y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar a Esarnadón, su hijo. ¿Sí? Ahora, vayan al 20, capítulo 20 enseguida, versículo 4. Versículo 4. Aquí nos narra la enfermedad, hermanos, más a detalle de Ezequías. Si ustedes quieren leerlo en casa, pero está más a detalle que Isaías. Realmente Isaías 38 es un recordatorio de su enfermedad, hermanos. Es un recordatorio de su enfermedad. En Isaías 38 le está recordando su enfermedad, que fue lo que pasó. Pero aquí realmente ocurre. Dice, versículo 4, segundo de Reyes 24. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Esta frase final me recuerda, es un retrato de quién fue herido por nuestros pecados y subió al tercer día. ¿Quién? Cristo Jesús. Y añadiré, versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a mí mismo, hermanos, y por amor a David, mi siervo. Dice ahí. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Ahora, ¿cuál era la enfermedad de Ezequías? Bueno, aquí nos lo dice, que era una llaga que él tenía, una llaga de muerte. Tal vez ya estaba todo su cuerpo infectado, ya estaba para morir, como dice Dios, que dice Isaías. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahora saliendo de aquí todos van a comprar higos, ¿no? Higos, son ricos, son buenos. La palabra de Dios habla de la higuera. Algún día mi hermano Francisco, que siempre me sugiere temas, ¿verdad? Pastor, será un día que nos hablara de esto. Por cierto, él sugirió el tema del Espíritu Santo, y ahí está la plenitud del Espíritu Santo, hermano. Y él un día dijo: pastor, un tema sobre la higuera. Sería bueno. Y la higuera, muchas veces la higuera en la Biblia, ¿quién es? ¿Qué pueblo es? Israel. Sería bueno un tema acerca de esto. Pero tomó masa de higos, dice, versículo 7, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Bueno, sanó porque Dios quiso, ¿eh? No tanto el higo, pero sanó porque Dios lo quiso así. Versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y aquí está la señal: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pues va avanzando el tiempo y declina la sombra, se mueve. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y así se le aumentaron 15 años más de vida. Después murió Ezequías, versículo 20 del capítulo 20, vayan al 20, están en el 11, versículo 11, vayan al 20, vean el 20 antes del capítulo 21, dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. Fíjate todo lo que hizo. También hizo trabajo social. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés,
su hijo. Ahora, hermanos, en el capítulo 21 está el reinado de su hijo. ¿Y saben qué? Este hijo hizo lo malo ante los ojos de Dios. No aprendió de su padre. Pero en cuanto a Ezequías, hermanos, si lo que vemos en un corazón consagrado, estamos ahí. Un corazón consagrado al Señor ora a Dios. Un corazón consagrado al Señor actúa para Dios y actúa para los demás, en beneficio de los demás. A pesar de las dificultades, Él actuó. Bien, regresemos a Isaías 38. Regresemos a Isaías 38, por favor. Algunos en medio del dolor y de la dificultad, algunos cuando pierden un ser querido, alguien le dice: no llores, ¿para qué lloras? Y siendo cristianos, cuando algo nos pasa y lloramos, que es muy natural y normal, Dios puso ese sentimiento, ese es un sentimiento en nosotros. Dice: no, ¿por qué llora? ¿Que no confía en el Señor? Hermana, ¿para qué está llorando? Confía en el Señor. Bueno, es muy natural, Jesús lloró. Jesús lloró demostrando su sensibilidad, pero más allá demostrando su dolor ante la incredulidad, sobre todo cuando iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan? Hermanos de Marta y María, cuando estaba ahí en la tumba y lo iba a resucitar, dice que viendo a los judíos llorando, viendo a Marta y a María llorando, se conmovió en espíritu y se estremeció. Ahora, atención, hermanos, muchos podemos entender que se conmovió en espíritu y se estremeció porque vio a todos llorando. No, hermanos, aunque en parte pareciera que fuera así. Ahora, es verdad que Cristo entiende nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras tristezas, y Él nos entiende. Pero principalmente se conmovió en espíritu y lloró por la incredulidad de ellos en cuanto a la resurrección. Por eso se estremeció, por eso se conmovió, por eso lloró. David lloró la muerte de su hijo Absalón. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta David y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Segundo de Samuel, capítulo 18. Y saliendo fuera lloró amargamente, dice el apóstol Pedro, Mateo 26, 75. En Juan 11 Jesús lloró también. Fue un varón de dolores y experimentado en quebranto por la incredulidad de todos aquellos que no creyeron en Él, valga la redundancia. Bien, hemos visto la primera verdad, y la primera verdad es la oración de un corazón consagrado al Señor. ¿Qué tan consagrado está tu corazón al Señor en medio de esta enfermedad? Segunda verdad, la compasión y acción de Dios en la oración de Ezequías. Y esto lo encontramos en el versículo 4 y versículo 5. Dice así: entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Vino palabra de Jehová, primero dice, vino palabra de Jehová. Así como vino palabra de Jehová a Ezequías por boca de Isaías, así vino palabra de Jehová a Abraham, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 15, verso 3. Así como vino palabra de Jehová a Ezequías, así vino palabra de Jehová a Samuel. Y dice así: me pesa, dice Dios a través de Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, en contra de mí. Primero de Samuel 15, 10. Así como vino palabra de Jehová por medio de Isaías a Ezequías, así vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en medio de mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel. Primero de Reyes 6, 11 y 12. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Cuando hay una necesidad, tenemos la palabra de Jehová que viene. Cuando hay enfermedad, tenemos la palabra de Jehová que viene. Y tenemos portadores de quienes hablan la palabra de Jehová. Estos son los pastores que hablan la palabra de Jehová. Dice,
Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Entonces, cuando venga la palabra de Jehová, ¿sí?, tenemos que hacer lo siguiente. Ahora quiero que vayan al capítulo 39, ahí enseguida, versículo 5. Nuevamente le recuerda, entonces dijo Isaías a Ezequías, 39:5, dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, oye palabra de Jehová de los ejércitos, dice. Ahora, vayan al capítulo 40, 1 al 5, 41 al 5. Consolaos, versículo 8, antes de ir al 41, 39:8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿En cuántos días? ¿En cuántos años? En los días que me des de vida, Dios, yo sé que tú pondrás paz. Y en los días que tú y yo tengamos de vida, hermanos, independientemente de cuál sea la voluntad soberana de Dios, de cómo vayas a morir, independientemente de Dios, nuestra oración también debería ser, por lo menos, Señor, que venga de tu paz a mi corazón y a mi vida. La paz tiene que ver con la confianza en Dios. Y él confiaba en el Señor, él confiaba en Dios y quería que su pueblo confiara en Dios. Queremos que la iglesia confíe en el Señor. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esa debe ser otra parte de nuestra oración. Versículo 1 del capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mire, cómo viene Dios con Isaías y habla al corazón de Ezequías. Y ahora cómo esa misma palabra es transmitida al pueblo en un corazón consagrado al Señor, ¿verdad? Y en un corazón que ve la compasión de Dios y cómo Dios actúa. Esa es nuestra segunda verdad. Ahí estamos, la compasión y acción de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 40 le dice al pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, ¿le recuerda estas palabras algo en los evangelios? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién dijo estas palabras en el Nuevo Testamento? ¿Quién citó estas palabras de Isaías 40, versículo 3? ¿Quién? Juan el Bautista. Cuando aparece Juan el Bautista, antes de que Cristo venga y presenta al Señor como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de eso dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y aparece Cristo. Se manifiesta la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová era Cristo mismo delante del pueblo. En ese momento, Juan el Bautista: y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, pastor, ¿dónde está la compasión que dice? En esta segunda verdad, ¿dónde está la compasión que dice de parte de Dios para Ezequías y la misma compasión para nosotros hoy en día en medio de una enfermedad o en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando? ¿Dónde está esa compasión? ¿Dónde está esa acción de Dios para terminar? Bien, la compasión del Señor aquí, así como vemos tanta compasión de Dios en las Escrituras relacionadas con los hombres de Dios, mujeres de Dios, consagrados al Señor, hermanos. La compasión, por ejemplo, con David, que tuvo, por ejemplo, es muy interesante porque dice en el versículo 5: ve y di a Ezequías, y luego fíjese lo que dice antes de: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Antes de eso, Dios quiere que su Espíritu Santo, por medio de Isaías, diga esto: Jehová Dios de David, ¿tú qué? Tu padre. ¿Quién era el padre de Ezequías? O sea, realmente hay que entender esa frase. ¿Realmente Ezequías era hijo de David? ¿Hijo de David? No.
no era hijo de David. ¿Sí? No era hijo de David. Los salmos en su mayoría escritos por David no solo son alabanzas, sino oraciones también, súplicas de perdón por los pecados cometidos, oraciones de confesión como el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, ¿sí? Conforme a tu misericordia. Los salmos nos muestran el carácter de Dios, hermanos. Un Dios accesible, Salmo 15, Salmo 16, 23, 24, 56. Un carácter de Dios que nos libera, Salmo 106. El carácter de Dios eterno, Salmo 90, 102, 106. El carácter de Dios glorioso, Salmo 8, 19, 57, 63, 79, 90, 93, 96. Hay un total de 28 muestras del carácter de Dios en los salmos. 28 muestras del carácter de Dios en los salmos. Y David, que se menciona aquí como padre de Ezequías, ¿verdad? Lo menciona Dios aquí por el carácter que tenía David, por la enseñanza que tenía David para el pueblo de Israel como padre, que siempre suplicaba y siempre oraba, siempre mostraba el carácter de Dios. ¿Acaso Ezequías también pecó y se arrepintió como lo hizo David? Porque dice David tu padre, que un día pecó, como tú un día pecarás. El ejemplo de tu padre, aunque no era su padre, pero de alguna forma espiritualmente, y la enseñanza de David estaba ahí mostrando el carácter de Dios en la vida de David, también en la vida de Ezequías, para que él aprendiera. Pero ¿acaso Ezequías, pastor? Porque nos habla ahí versículo 3 que anduvo en integridad, anduvo en verdad, hizo muchas cosas, pero realmente vemos la palabra es que pecó como David y necesitó de la compasión que necesitó David, que Dios se la dio, y ahora Ezequías necesita la compasión porque él pecó. Sí pecó. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, eso está, hermanos, en el segundo libro de Crónicas 32, 24. Busquen rápido, es importante, porque habla del pecado. Pero no solamente habla del pecado, como todos, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado. Por gracia de Dios somos salvos, pero esta naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. Bien, les dije segundo de Crónicas 32. Bien. Arriba del 32, del capítulo 32, está el versículo 20 y 21 del 31. Revisémoslo, por favor. Segundo de Crónicas 31, 20, 21, y después vamos a ir al 32, 20. Dice el capítulo 31 de Segundo de Crónicas, en los versos 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, hermanos. Esta frase es muy importante, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Pastor, ¿y el pecado de él? Bueno, vayan al 32, 20. Vemos nuevamente aquí la vida de oración de este hombre, de este rey, la cual en la primera verdad hemos aprendido la oración de un corazón consagrado al Señor en su enfermedad. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Qué bonito es cuando los hermanos oran con su pastor. Me detengo. Qué bonito es cuando los hermanos oran con su pastor. Las hermanas oran con su pastor. Es muy bonito eso. ¿Y cuándo se hace eso, pastor? Pues ¿cuándo lo hacemos? Pues los miércoles, hermanos. Pero si usted no viene el miércoles, pues no ora junto con su pastor, ¿me entiende? O sea, literalmente. Todos los domingos por la mañana, si ustedes no sabían, nos reunimos, ¿verdad? Quienes dirigen la alabanza, quienes tocan instrumentos, quienes están ahí en el sonido, ¿verdad? Dani, hermano Rogelio, Fer, hermano Jerónimo, Josué ya con nosotros, Yair, Luis, 8:40 con el pastor, 8:40 todas las mañanas. Y oramos por ustedes, oramos por la predicación, oramos por el servicio, porque vengan las familias, nos juntamos para orar y prepararnos, va a preparar todo. Pero qué bonito es, dice aquí, versículo 20, más el rey Ezequías y el profeta Isaías juntos, hijo de Amós, oraron por esto
y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Ya lo habíamos visto narrado en otro pasaje. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Atención, versículo 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Otra vez narra la enfermedad. Pero nos da otro detalle aquí muy importante que Isaías 38 no da, ni el segundo de Crónicas también que vimos, la enfermedad no da. Dice así: en aquel tiempo, otra vez, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. En un momento, cuando le sanó, se enalteció su corazón, ¿verdad? Pero Dios contra él y contra Judá iba a lanzar un juicio. Pero, Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Él, no solamente él, y los moradores de Jerusalén. Y vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se humilló su corazón. Esa es la parte importante. Humilló su corazón delante de Dios, como David también en el Salmo 51, cuando peca con Betsabé y después se humilla delante de Dios y le pide perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de sus misericordias, a la multitud de tus misericordias. Dice: borra mis rebeliones, ¿sí? Limpia mi pecado. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecamos, el gozo se pierde, pero no la salvación. Si se perdiera la salvación, diría: vuélveme la salvación. Pero dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Isaías 38, hermanos. En esta segunda verdad, la compasión y acción de Dios en la oración de Ezequías. Dios quería que Ezequías fuera un siervo como su padre David. Como su padre David. En el segundo de Reyes que ya vimos, 24 al 6, habla de David como su siervo. Por amor a mí mismo te sano. Por amor a mí mismo traigo bendición a Judá. Por amor a mí mismo, dice, y por amor a mi siervo. También quería que Ezequías fuera un siervo de Dios, como lo fue David, su padre. Dios hace todo para su honra y para su gloria. No olvidemos. Esta podría ser una tercera verdad. Dios hace todo para su honra y para su gloria. David honró a Dios. Ezequías honró a Dios con un corazón consagrado en medio de una oración y también entendiendo la compasión y acción de Dios en su vida en medio de esta enfermedad. 38:5, he oído tu oración y visto tus lágrimas. Pero noten un detalle muy importante que dice aquí: he aquí yo añado a tus días 15 años. Yo añado a tus días 15 años. Dios no se impresiona con lo que dice Ezequías en el versículo 3. Yo soy íntegro de corazón, yo he hecho muchas cosas delante de Dios, yo he hecho esto y lo otro, yo, ¿qué más? Acuérdate de mí, porque he andado delante de ti. Dios no menciona nada de eso. A Dios no le impresionan nuestras obras, hermanos. A Dios no nos impresionan nuestras obras. Nosotros nos exaltamos y ¿cómo se dice? Nos levantamos, ¿verdad?, cuando hacemos algo para el Señor. Y a Dios no le impresiona absolutamente nada de eso. La Biblia dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Así dice la palabra de Dios. ¿Habrá algo que nosotros tengamos o hagamos que le hace falta a Dios? Nada. Nada. Anoten Isaías 64:6. Isaías 64:6, anoten.
Dice así Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y sigue diciendo acerca de nuestras obras que no impresionan a Dios. Pero también vemos cómo Dios actúa. Esta es la última parte, la compasión y acción. ¿Y cómo actuó Dios, pastor? Dios no se queda con los brazos cruzados. Isaías 38 en la última parte dice: he aquí añado 15 años. Dios da la vida, Dios la quita, Dios añade también más años a nuestras vidas. Hay una promesa para los hijos. Atención, jóvenes hijos que estás aquí, de 12 años arriba. Hay una promesa para ti, que Dios va a añadir años a tu vida. ¿De qué forma, pastor? Según lo que dice la palabra de Dios y nos enseña, no busquen, pero Efesios 1-3 nos dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿qué? Sobre la tierra. Porque hay mucha gente mayor de edad, abuelos o padres nuestros, padres de nosotros, sí, tus papás ya de grandes de edad, que tienen 70 o 80 años. Creyentes, fieles al Señor, siempre en la iglesia, siempre orando, siempre sirviendo. Pero este tipo de gente, hermanos, es una gente especial. Porque es gente que si tú preguntas a ellos, te platicarán de su historia de que siempre obedecieron a su papá y siempre obedecieron a su mamá. Atención, muchachos, jóvenes señoritas, atención. Son hombres y mujeres que a sus 80 años cuentan cómo obedecían a sus padres, cómo trataban a sus padres con respeto y con honra. Nunca les levantaban la voz, siempre obedecían, y hoy en día tenemos una generación muy diferente. Una generación que levanta la voz, una generación que se queja de sus padres, una generación que no les importa quién esté delante de quién estén. ¿Y tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo lo voy a hacer? Me ha tocado ver en la iglesia, me ha tocado ver tristemente ese tipo de acciones. Y me da mucha tristeza. Y oro por ese tipo de jóvenes y señoritas que veo que tienen esa altivez, ese orgullo, y que le responden a sus padres delante de quien sea. Y eso es muy triste. Si lo hacen delante de los demás, ¿qué no harán en casa? Que Dios tenga misericordia de aquellos hijos e hijas que le hablan así a sus padres. ¿Sabes que puedes tener los días contados y los años contados si desobedeces a tus padres y no les haces caso? Pero más sin embargo, si obedeces, como dice la palabra del Señor, hay una promesa aquí, un mandamiento, el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, no solamente te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos años quieres vivir, joven señorita? Pues pastor, tengo una carrera, estoy estudiando, tengo planes, bueno, ¿los planes de Dios son tus planes o son solamente tus planes? ¿Ya incluiste a Dios en tus planes? ¿En tus metas? Pues quiero ser alguien en la vida, quiero tener una profesión, está bien. ¿Cuántos años quieres vivir? Pues no sé, quiero tener un negocio y quiero estar bien, pastor. Ok, está bien, no tiene nada de malo. ¿Cuántos años? Obedece a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después de esto, Ezequías agradece a Dios y se da cuenta de la gracia y misericordia de Dios para con él y comienza a escribir una carta. Dios le añade. ¿Cuál fue la acción de Dios? Dios le añadió más años, ya lo vimos. Dios fue bueno. No solamente le sanó, sino que hermanos, Dios es bueno. Contesta tu oración y te da más. Dense cuenta de eso, hermanos, mis hermanos que están en la internet, que están enfermos. Dense cuenta de eso, confíen en el Señor. Dios te da la sanidad, pero te da más. Ha probado tu fe y tu fe ha crecido probablemente. No sé cuántas cosas en tu corazón ya Dios te ha dado. A ti que me estás oyendo, tú que has estado enfermo y que hemos orado por ti. Date cuenta de que Dios te ha sanado, pero te ha dado algo más. Descubre qué es, mira qué es en tu corazón y en tu vida espiritual. Después de esto, Ezequías agradece a Dios y se da cuenta de la gracia y misericordia de Dios para con él y comienza a escribir una carta. ¿Qué carta, pastor? ¿Qué tipo de carta? ¿Qué dice en esa carta? De alguien que estuvo enfermo, fue sanado, se le agregaron 15 años. ¿Qué dice en esa carta? Lo veremos en la segunda parte de este mensaje.
en febrero. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar todos en actitud de oración. Nadie se mueva de su lugar, todos orando. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros. Inmensamente bueno. No entendemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu compasión para con nosotros, que en medio, Padre, de un estado, de un país enfermo, tú has cuidado de nosotros, pero también has cuidado de nuestros hermanos, Señor, que han padecido esta enfermedad. Muchos de nosotros pasamos por esta enfermedad también, nuestra familia pasó por esta enfermedad. Tú cuidaste de nosotros. Señor, ayúdanos a entender estas verdades, estas dos verdades, y primero Dios, en febrero veremos las otras dos verdades que nos enseñan, Señor, que nos hacen recordar que un día moriremos, pero antes de eso necesitamos una oración real, verdadera, de un corazón consagrado, y también entender de tu compasión y cómo tú actúas en nuestras vidas, como lo hiciste en la vida del rey Ezequías. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias, Señor, porque tú perdonas, porque a pesar de que se enalteció el corazón de Ezequías, él reconoció eso y el pueblo también, y se humillaron delante de ti. Y tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, dice en el libro de los Salmos. Y así es, y así fue, y así será. Gracias por tu perdón, gracias por la salvación en Cristo. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de estas verdades, de este tipo de oración, de un corazón realmente consagrado. Que hagamos un autoexamen en nuestra vida, si realmente mi corazón es un corazón consagrado al Señor. Y vemos en la vida de Ezequías las formas en las cuales él se consagró al Señor. Vemos de tu compasión y cómo obraste en su vida. Obra en nuestras vidas de la misma forma, porque eres el mismo Dios de Ezequías, eres el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Samuel, el mismo Dios de David. Eres el mismo Dios y tú no cambias. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar y a depender más de ti en este tiempo, y a nuestros hermanos que están enfermos, ayúdalos, pon tu mano sobre ellos, que no pierdan la fe, y enseña, Señor, a nuestros hermanos qué es lo que quieres de ellos en esta enfermedad. Una oración de un corazón consagrado, por cierto, verdaderamente, y también que vean tu compasión y cómo tú estás obrando en esta enfermedad en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No se saluden.